Arropé con cuidado a mi hija Sofie, acomodando la mantita suave a su alrededor mientras se movía ligeramente en la cuna. Su manita se abría y se cerraba, hasta que volvió a dormirse en paz. Por un momento, el mundo se sintió tranquilo, seguro. Esa sensación era rara últimamente, pero cada vez que la miraba, volvía a encontrar el suelo bajo mis pies. Tenía algo por lo que luchar. Sofía acababa de cumplir 1 año, y todavía me sorprendía lo pequeña que era, y cómo había transformado mi vida. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no pensé mucho en lo que realmente implicaba criar a un hijo. Pensaba en zapatitos diminutos, risas, cuentos antes de dormir. Pensaba en amor. Lo que no imaginaba era el peso real de la responsabilidad cuando cae por completo sobre tus hombros. En aquel entonces no me preocupaba nada de eso. Estaba con Jason. Él me convenció de que estábamos listos, más que listos, para formar una familia. Todavía escucho su voz. Los niños son el mejor motivo para superarse, Olivia. Cuando tengamos uno, voy a dar el paso. Lo haremos juntos. Le creí. Quise creerle. Fue Jason quien quería tener un bebé cuanto antes. Yo pensaba que quizá debíamos esperar. Buscar un piso mejor, ahorrar un poco, dejar que yo me estableciera como maestra. Pero Jason descartaba todas esas dudas con una sonrisa fácil y un brazo alrededor de mi cintura. Muchas familias empiezan con poco. Nos arreglaremos. Confía en mí, Liv. Es el momento perfecto. Y confié. Confié en él por completo. Ahora que lo pienso, creo que necesitaba tanto formar una familia por cómo había crecido. Mi madre murió cuando yo nací, y mi padre se volvió a casar. Su nueva esposa, Margaret, al principio lo intentó. Pero cuando tuvo hijos propios, su atención se centró solo en ellos. Yo me convertí en la otra, la que cuidaba a los niños, la que limpiaba, la que se hacía a un lado cuando ella necesitaba espacio. Mi padre no lo veía. O quizá no quería verlo. Sea como sea, aprendí desde muy joven lo que era sentirse innecesaria en tu propia casa. Tal vez por eso las promesas de Jason significaban tanto para mí. Él me hacía sentir querida, elegida. Yo soñaba con un hogar donde yo estuviera en el centro del amor de alguien. Un lugar donde mi hija supiera que era amada, no ignorada ni desplazada. Esa noche, de pie junto a la cuna, observando a Sofía respirar suavemente, pensé en lo ingenua que había sido, en lo rápido que pueden derrumbarse los sueños. Pero también pensé en lo fuerte que me había vuelto desde entonces. Sofía no sabía nada de eso aún. Solo sabía que yo era su madre. Y que estaba allí. Eso tenía que bastar. Por ahora. Creciendo, nunca tuve lo que muchos llaman una familia normal. Mis primeros recuerdos son de mi padre saliendo corriendo al trabajo, y yo, sentada en la mesa de la cocina, mirando el reloj y esperando que alguien volviera a casa. Mi madre no estaba. Nunca lo estuvo. Murió el día en que nací, y dejó tras de sí solo unas fotos y el aroma tenue de su perfume en uno de sus pañuelos. Mi padre hizo lo que pudo, pero era evidente que se estaba ahogando. Fue entonces cuando apareció Margaret. Al principio, era cálida y amable. El tipo de mujer que de verdad parecía feliz de tener una niña pequeña cerca. Me cepillaba el pelo, me compraba vestidos, me llevaba al parque. Por un momento, pensé, esto es. Por fin tengo una madre. Pero todo cambió cuando tuvo hijos propios. Primero una hermanita. Luego, un bebé. Quise alegrarme por ellos. Y en parte, lo hice. Pero de la noche a la mañana pasé de sentirme incluida a sentirme como una niñera. Margaret solo tenía ojos para sus hijos. Y mi padre, siempre cansado, apenas se enteraba de nada. Yo era la que recogía los juguetes, lavaba los platos, llevaba a los niños al parque. No porque me lo pidieran, sino porque sabía que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Y lo único que quería era tan simple. Alguien que me mirara. Que de verdad me viera. Un abrazo sin prisas. Una palabra de aliento que no fuera una ocurrencia de último minuto. Pero la mayoría de los días me sentía invisible. Como un mueble más en esa casa. Así que empecé a soñar con escapar. A los 16 ya sabía que no me quedaría ni un día más de lo necesario. Me enterré en los estudios, trabajé en lo que podía, y me armé un plan para tener un futuro donde nunca más me sintiera como una carga.
Quizá por eso la atención de Jason me golpeó tan fuerte cuando lo conocí. Me hizo sentir elegida de una forma que nunca antes había sentido. Cuando me dijo, «Eres todo lo que necesito, Liv. Tendremos nuestro propio hogar, nuestra vida, nuestra familia», le creí con todo mi ser. Ahora lo veo claro. Seguía cargando dentro de mí a esa niña pequeña que solo quería un hogar lleno de amor y seguridad. Y pensé que Jason era la respuesta. Pensé que amarlo y formar una familia con él sería suficiente para borrar ese vacío de mi infancia. No entendía lo peligroso que es entregarle tu corazón a alguien sin asegurarte de que está listo para sostenerlo. A los 18, hice las maletas y me fui. Salí de esa casa con 2 maletas, una beca para estudiar magisterio y una determinación firme. Jamás volvería a ser una pieza extra en la vida de nadie. Sarasota, Florida, se convirtió en mi refugio. Lo suficientemente lejos para respirar, pero aún a un día en coche si algún día necesitaba volver la vista atrás. Aunque no quería hacerlo. La universidad fue dura. Pero me encantó. Por primera vez, estaba rodeada de gente que no me conocía como la hijastra. Gente que me veía por quien era. Por lo que podía llegar a ser. Trabajaba por las tardes en una pequeña librería, pasaba las noches en la biblioteca, y me repetía que estaba construyendo el futuro que siempre había soñado. Un título de maestra. Una carrera moldeando mentes pequeñas. Y tal vez, algún día, un hogar donde el amor no tuviera condiciones. Cuando me gradué, el golpe de realidad fue inmediato. Había pocas vacantes para docentes, y nadie quería contratar a alguien sin experiencia. Las cuentas empezaban a acumularse, así que acepté un trabajo en una tienda de ropa deportiva en un centro comercial. No era glamuroso, pero pagaba el alquiler de mi primer apartamento propio. Y fue allí donde conocí a Jason. Una noche, estaba forcejeando con una caja enorme de chaquetas de invierno que tenía que llevar al almacén. Apenas podía moverla, cuando una voz detrás de mí dijo: «Hey, ¿piensas cargar eso tú sola?» Me giré. Ahí estaba él. Alto, hombros anchos, el pelo revuelto y una sonrisa de esas que te hacen sentir como si lo conocieras de toda la vida. Sin esperar respuesta, levantó la caja como si no pesara nada y se la llevó al fondo. «Gracias», le dije, apartándome un mechón de la cara, seguramente con pinta de desastre. «No hay de qué», respondió, con esa sonrisa suya. «Soy Jason. Técnico de aire acondicionado de día, héroe de noche». Solté una risa, aunque no lo planeaba. Había algo cálido en él. Familiar. En las semanas siguientes, siguió pasándose. A veces compraba alguna tontería. A veces solo venía a saludar. Y antes de darme cuenta, ya tomábamos café después de mi turno, y él me hablaba de sus sueños. Montar su propio negocio, construir una casa, tener hijos. «Te mereces algo mejor que matarte trabajando aquí», me dijo una noche, acariciándome los nudillos con el pulgar. «Te mereces a alguien que te cuide. Alguien como yo». Para una chica que había pasado la vida sintiéndose ignorada, esas palabras fueron como un hechizo. Jason me hizo sentir vista. Elegida. Incluso amada. En cuestión de meses, ya no nos separábamos. «Se mudó a mi apartamento por un tiempo», dijo. Pero pronto su cepillo de dientes y una muda de ropa se convirtieron en todo un cajón lleno. En ese momento, sentía que, por fin, mi vida estaba encajando. Tenía un hombre que decía querer una familia tanto como yo, y creía que estábamos construyéndola juntos. Pero no podía imaginar lo rápido que pueden deshacerse esos sueños. Jason me propuso matrimonio un jueves lluvioso, totalmente de improviso. Ese mismo día había discutido con su madre. Algo sobre que tenía que madurar y hacerse cargo de su vida. Aún lo recuerdo entrando como una tormenta en el apartamento, dejando las llaves sobre la encimera y soltando: «Casémonos, Liv. Ahora. Demostrémosle al mundo que esto va en serio». No fue la propuesta con la que había soñado de niña, pero en ese momento no me importó. Jason decía que me quería. Y para alguien que había pasado años sintiéndose no deseada, eso bastaba. Nos saltamos la gran boda y optamos por algo sencillo. Ceremonia en el juzgado, una cena barata y un par de selfies que mandamos a nuestros amigos. A mí no me importó. Para mí, el matrimonio era la celebración. No el evento. Lo que yo quería era un hogar. Una familia.
Alguien que me mirara y viera un futuro. Pero entonces apareció Margaret. Jason ya me había advertido sobre ella. Es especial. Le gusta que las cosas se hagan a su manera. No te lo tomes personal. Intenté no hacerlo, pero desde el primer momento en que la conocí, sentí que no estaba frente a una futura suegra, sino ante una jueza. Margaret tenía esa forma de mirarte. Educada, sí, pero distante. Como si te evaluara y, sin decir nada, ya te hubiera encontrado insuficiente. Había trabajado toda su vida como administradora en un hospital, y se notaba. Desde cómo se movía hasta el tono cortante de su voz. Era el tipo de mujer que no perdía tiempo en cortesías, y mucho menos en suavizar sus opiniones. Olivia, ¿cierto? Me preguntó cuando Jason me presentó. Sus ojos recorrieron mi vestido de segunda mano y los zapatos gastados con los que venía de trabajar. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Estoy buscando trabajo como maestra. Mientras tanto, trabajo en una tienda. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Maestra. H.M. Noble, supongo. Jason intentó calmar el ambiente, riendo y abrazándome, pero la tensión en esa habitación era tan espesa como niebla. Me dije a mí misma que no importaba. Margaret no tenía que quererme. Solo tenía que respetar que yo era la esposa de su hijo. Durante un tiempo, las cosas fueron tolerables. Ella se mantenía en su espacio y yo en el mío. Jason repetía, ya verás, Liv. Con el tiempo cambiará. Quería creerle. Así que seguí intentándolo. Le mandaba tarjetas en Navidad, la invitaba a cenar, mantenía conversaciones educadas. Pero siempre me iba con la sensación de estar invadiendo algo que nunca sería mío. Aún así, me aferraba a la idea de que el amor lo arreglaría todo. Jason decía que quería hijos, y yo pensaba que cuando tuviéramos uno, tal vez Margaret se ablandaría. Que me vería como parte de la familia en lugar de una intrusa. Lo que no sabía entonces era que ya estaba preparando el terreno para una gran decepción. Pensaba que si daba lo suficiente, si sonreía lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, al final todo encajaría. Pero la vida no funciona así. Y el matrimonio, mucho menos. Todo pasó más rápido de lo que imaginé. Una mañana, estaba sentada en el suelo del baño, con un test de embarazo temblando en mis manos. Las 2 líneas rosas me miraban como un secreto para el que no estaba lista. Estaba embarazada. Me quedé ahí casi una hora, preguntándome cómo me sentía. ¿Feliz? ¿Asustada? Probablemente ambas cosas. Jason siempre había dicho que tener hijos lo motivaría a mejorar, que lo haría dar el paso. Así que cuando se lo conté, esperaba que me abrazara, que se emocionara, que incluso llorara. En cambio, parpadeó unas cuantas veces, luego sonrió con nerviosismo. Vaya, ok, es antes de lo que pensaba. Pero bueno, es una gran noticia. Lo lograremos. Quise creerle. Quise pensar que era el inicio de algo hermoso. Pero casi de inmediato, las grietas empezaron a aparecer. Las náuseas matutinas eran tan intensas que me duraban todo el día, y trabajar de pie en la tienda se volvió insoportable. Mi médico me advirtió sobre el estrés y el esfuerzo físico. Así que dejé el trabajo, pensando que nos adaptaríamos. Pero sin mi sueldo, nuestras finanzas se hundieron rápido. Jason dijo que buscaría turnos extra. Pero en lugar de eso, empezó a pasar más tiempo con sus amigos. Decía que necesitaba desconectar. Eso, aparentemente, significaba noches en bares y fines de semana enteros en los que apenas lo veía. Recuerdo una noche, de pie frente al espejo, con la barriga apenas empezando a notarse. Puse una mano sobre ella y dije en voz baja: «Tu papá te quiere. Solo está ocupado». Quería creerlo. Jason llegó esa noche oliendo a cerveza, la camisa arrugada, los ojos cansados. Me dio un beso rápido en la mejilla y dijo: «Vaya, Liv, ya se te empieza a notar. Será mejor que aflojes con los snacks, ¿eh?» Y se rió como si fuera un chiste. Yo también me reí, pero más tarde, ya en la cama, lloré en silencio para que no me oyera. Margaret, sorprendentemente, empezó a llamar más seguido. Preguntaba por las citas médicas e incluso trajo algunas bolsas de comida. Era extraño. Su voz había perdido un poco de filo cada vez que hablaba del bebé. Pero Jason, él parecía cada vez más distante.
Como si ser padre fuera una idea vaga, algo de lo que ya se ocuparía más adelante. Cuando llegué al tercer trimestre, ya había dejado de esperar que Jason me sostuviera el cabello cuando vomitaba o que me masajease los pies adoloridos. Aprendí a arreglármela sola. Me repetía que todo cambiaría cuando llegara el bebé. Que al ver su carita, algo haría clic. Que, por fin, crecería. Tal como había prometido. Me equivoqué. Me equivoqué dolorosamente. El día que nació Sophie fue el más hermoso, y el más solitario de mi vida. El parto se adelantó 2 semanas. Y Jason no estaba. Me había dicho que estaría en casa a las 8. Pero la medianoche llegó, y nada. Lo llamé 3 veces antes de que finalmente respondiera. Su voz estaba pastosa, molesta. ¿Qué? Liv. Estoy con los chicos. ¿Puede esperar? No, Jason. No puede. Se me acaba de romper la fuente. Llegó al hospital 1 hora después, apestando a alcohol y a colonia barata. Yo estaba demasiado agotada para discutir. Demasiado concentrada en soportar las contracciones. Y cuando el llanto de Sophie llenó la sala, todo se desvaneció por un momento. La abracé fuerte. Su piel cálida contra mi pecho. Y le susurré. Te tengo. Te prometo que nunca te sentirás no deseada. No como yo. Jason sonrió para las fotos. Incluso subió una a redes sociales. Papá orgulloso. Vida bendecida. Pero esa misma noche, cuando le pedí que la sostuviera un rato para poder dormir, murmuró algo sobre estar muy cansado, y se desplomó en el sillón, roncando en minutos. Las cosas no mejoraron al volver a casa. Sophie lloraba mucho. El pediatra dijo que era cólico. Y yo me levantaba cada 2 horas para calmarla, mientras Jason dormía en la otra habitación con la puerta cerrada. Decía que necesitaba descansar para trabajar. La maternidad pesaba. No solo por las noches sin dormir, sino por el vacío emocional. Miraba a Jason y veía a un hombre que había rogado por tener una familia, solo para desaparecer en cuanto llegó la realidad. Desaparecía por horas. Decía que hacía horas extra. Pero sus historias no cuadraban. Demasiadas salidas. Demasiadas excusas. Una noche, lo llamé esperando que pasara a comprar pañales de camino a casa. Respondió una mujer. Se rió suavemente antes de decir. ¿Hola? Sentí que el estómago se me caía. ¿Quién eres? Pregunté, con la voz temblorosa. Hubo un silencio. Y luego, la llamada se cortó. Jason volvió a casa horas después, oliendo un perfume que no era mío. Ni siquiera intentó mentir. Se llama Bianca, dijo sin emoción. Ella me entiende, Liv. Creo que la amo. Me quedé ahí, con Sophie apretada contra mi pecho, sin poder procesar lo que estaba escuchando. Ni siquiera se disculpó. Era libre. Al día siguiente, Jason hizo una maleta y se fue. Sin discutir, sin rogar. Solo dijo. Estarás bien. Eres fuerte. Y así, de golpe, me quedé sola. Con una recién nacida, una cuenta bancaria vacía y el corazón hecho pedazos. Durante un tiempo, pensé que no lo lograría. Pero en esos momentos oscuros, abrazando a Sophie, le susurraba una y otra vez. No voy a dejar que esto me destruya. Te lo prometo. No esperaba ver a Margaret en mi puerta 2 semanas después de que Jason se fuera. No habíamos hablado mucho desde el nacimiento de Sophie, más allá de alguna llamada cordial. Ese día se veía distinta. Más delgada. Cansada. Como si también estuviera cargando con algo propio. ¿Podemos hablar? Preguntó en voz baja, con una bolsa de compras en la mano. Dudé. Pensé que tal vez venía a darme otro sermón sobre cómo arreglar las cosas con su hijo. Pero me hice a un lado. Dejó la bolsa sobre la encimera, miró a Sophie dormida en su Moisés y suspiró. No tienes que decir nada, dijo antes de que yo pudiera hablar. Sé lo que hizo Jason. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de rabia. Lo que vi fue vergüenza. Siempre pensé que lo había criado mejor que esto. Pero supongo que no. Y ahora tú estás pagando el precio. No sabía qué decir. Margaret y yo nunca habíamos sido cercanas. Siempre me había sentido una extraña a su lado, como si me evaluara en silencio. Y sin embargo, ahí estaba, disculpándose por su propio hijo.
Tú y Sophie no se merecen esto, continuó. Así que, si quieres, puedes venirte a mi casa. Al menos hasta que decidas qué hacer. Por un momento, estuve a punto de decir que no. El orgullo tiene esa forma de convencerte de que es mejor sufrir sola que aceptar ayuda. Pero luego miré a Sophie. Tan pequeña. Tan frágil. Dependiendo de mí para todo. Y me tragué el orgullo. Gracias, susurré. Vivir con Margaret fue extraño al principio. Tenía reglas. Rutinas. Una forma estructurada de llevar su casa que me resultaba rígida. Pero empecé a notar los pequeños gestos. Cómo acunaba a Sophie cuando mis brazos ya no daban más. Cómo preparaba la cena y me dejaba un plato servido cuando llegaba tarde, después de dormirla. Poco a poco, los muros entre nosotras empezaron a caer. Una noche, Margaret me compartió algo que no esperaba. Su propia historia. Años atrás, su esposo la había dejado cuando Jason era apenas un niño. Sé lo que es, admitió en voz baja. Tener a tu hijo en brazos y preguntarte cómo vas a seguir adelante. Por eso no puedo quedarme mirando cómo sufres tú. Por primera vez, no la vi como la madre de Jason, sino como una mujer que había sobrevivido a su propia ruptura. Su apoyo no lo resolvía todo. Jason seguía ausente. Las facturas seguían acumulándose. Pero me dio un respiro. Y por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Sophie y yo no tendríamos que pasar por esto solas. Incluso con la ayuda de Margaret, sabía que no podía quedarme bajo su techo para siempre. Ella nunca me hizo sentir incómoda. Pero había una mirada en sus ojos, suave, casi maternal, que me decía que deseaba que encontrara mi propio camino. Y yo también lo quería. Así que empecé a buscar trabajo. Algo que me permitiera cuidar de Sophie y pagar las cuentas. Los trabajos como maestra escaseaban, y no podía costear una guardería con un salario inicial. Una noche, revisando anuncios en Internet, encontré uno. Buscaban una niñera paciente y responsable para un niño de 4 años. Horarios flexibles, buen sueldo. El niño se llamaba Ethan. Su madre había fallecido 2 años antes. Su padre, Daniel Carter, era dueño de una cadena de concesionarios de autos en Sarasota. Según el anuncio, Ethan tenía dificultades sociales desde la muerte de su madre. Apenas hablaba con nadie fuera de su familia. Al principio dudé. Llevar a Sophie conmigo al trabajo no parecía lo más profesional. Pero cuando llamé al número, una mujer mayor, Ellen, la ama de llaves de la familia, contestó con calidez en la voz. «Tráela contigo», me dijo. Al señor Carter no le molesta. Solo quiere a alguien que sea amable con Ethan. Al día siguiente, conduje hasta su casa, una elegante vivienda de estilo mediterráneo escondida tras una hilera de palmeras. Ethan estaba acurrucado en el sofá, abrazando un elefante de peluche. Nos miró a Sophie y a mí, y se escondió detrás del muñeco. Ellen me hizo un gesto alentador. «Le lleva su tiempo», susurró. Me arrodillé a unos pasos de él, dejando que Sophie se moviera sobre mi regazo. «Hola, Ethan», le dije suavemente. Ella es Sophie. A ella también le gustan los elefantes. Como si lo hubiera entendido, Sophie estiró su manita hacia el muñeco y soltó una risita. Ethan asomó apenas el rostro, y por primera vez, vi que la comisura de sus labios se curvaba en una pequeña, tímida sonrisa. Daniel entró poco después. Me esperaba a alguien mayor. Tal vez serio e intimidante. Pero no era así en absoluto. Alto, delgado, con un polo sencillo y vaqueros. Parecía más un entrenador de béisbol que el dueño de un imperio de concesionarios. «Debe ser Olivia», dijo, tendiéndome la mano. Su voz era cálida, pero cansada. El tipo de cansancio que viene de sostener solo a una familia. «Gracias por venir». Hablamos sobre horarios, rutinas y lo que él esperaba para Ethan. «Es un gran chico», dijo Daniel, mirando hacia su hijo. «Pero no se ha abierto con nadie desde que pasó. Solo quiero verlo reír otra vez». Algo en la forma en que lo dijo me apretó el pecho. Sabía perfectamente lo que era ver a alguien que amas apagarse por un dolor que no puedes borrar. Desde ese día, me convertí en la niñera de Ethan. Al principio, apenas me hablaba. Se comunicaba con gestos, con encogidas de hombros.
Pero Sophie tenía una forma de romper barreras. Se acercaba, le ofrecía bloques o libros de dibujos, y poco a poco, Ethan empezó a abrirse. Primero fueron respuestas de una palabra. Luego, pequeñas conversaciones. Daniel lo notó. Una tarde, mientras guardaba el bolso de los pañales, me dijo en voz baja: «Sea lo que sea que estás haciendo, está funcionando». No lo había visto sonreír así en años. Le devolví la sonrisa. Y sentí algo moverse dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba ayudando a alguien a sanar. Y al hacerlo, yo también empezaba a sanar. Trabajar para Daniel había comenzado como una manera de sobrevivir. De pagar las cuentas sin dejar a Sophie. Pero poco a poco, se volvió mucho más. La casa de los Carter, antes silenciosa y cargada de dolor, empezó a sentirse más ligera. Ethan reía más, sobre todo cuando Sophie estaba cerca. Se volvieron inseparables. Como si se conocieran de otra vida. Daniel también lo notaba. Llegaba del trabajo, se aflojaba la corbata y se quedaba de pie en la puerta, mirando cómo su hijo y mi hija construían torres de bloques o jugaban con coches de juguete. Y en su rostro siempre había una expresión suave que reconocía. Porque yo también la sentía. Alivio. Alivio de saber que, tal vez, no estábamos tan rotos como pensábamos. Nuestras conversaciones se alargaron. Al principio hablábamos solo de Ethan, sus horarios, sus comidas, sus siestas. Pero con el tiempo, nos fuimos abriendo. Le hablé de mi amor por la enseñanza. Él me contó de su pasión por restaurar coches antiguos. Nos reímos de lo torpe que era criar hijos solo. Una tarde, después de acostar a Sophie y Ethan para su siesta, Daniel me invitó a sentarme en el patio trasero. El sol de Florida comenzaba a ponerse, pintando el cielo con pinceladas de coral y dorado. Me tendió un vaso de té dulce y dijo en voz baja: «Tenía miedo de contratar a alguien, ¿sabes? Pensé que nadie entendería lo que Ethan necesitaba. Pero tú lo entiendes. Y no solo lo ayudas a él. Me ayudas a mí también». No supe qué decir. Los cumplidos así siempre me incomodaban un poco. Pero la calidez en sus ojos me decía que no era simple gratitud educada. Había confianza. Tal vez incluso algo más profundo. La verdad es que yo también había empezado a sentir algo diferente. Durante tanto tiempo había estado en modo supervivencia. Solo pensaba en pañales, facturas y cómo evitar que mi corazón se rompiera aún más. Pero Daniel y Ethan, sin siquiera intentarlo, me recordaron lo que era volver a respirar, reír por cosas tontas, sentirse a salvo. Margaret también notó el cambio. Una noche, vino de visita y se quedó mirando cómo Daniel llevaba a Sophie sobre los hombros, mientras Ethan tiraba de mi mano, rogándome que fuera a ver la fortaleza que había construido. Margaret sonrió, con una suavidad inusual en su rostro. «Te ves feliz, Olivia», dijo. «Lo estoy», admití, por primera vez en no sé cuánto tiempo. Daniel y yo no apresuramos nada. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Solo momentos simples. Él cocinando mientras yo ayudaba a Ethan con un rompecabezas. Risas compartidas al ver a Sophie intentando comer sola y terminar toda cubierta de papilla. Películas en silencio, después de que los niños se dormían. Esos momentos fueron cosiendo pedazos dentro de mí que ni siquiera sabía que seguían rotos. Y Ethan floreció. Empezó a hablar más, a reír más fuerte, incluso hizo amigos en el preescolar. Me abrazaba cuando me iba, y una vez me susurró: «Gracias por hacer que papá vuelva a sonreír». Estuve a punto de romper a llorar ahí mismo. En algún punto del camino, dejamos de ser solo dos padres solteros intentando salir adelante. Nos convertimos en un equipo. Y poco a poco, en una familia. Aún tenía cicatrices. Recuerdos de la traición de Jason, de las noches en que lloraba pensando que había fracasado al intentar construir un hogar feliz. Pero cada vez que veía a Sophie y Ethan acurrucados en el sofá, o a Daniel sonriéndome con esa gratitud silenciosa, comprendía algo importante. A veces, la vida no te da la familia que esperabas. Te da la familia que necesitas. Habían pasado casi 2 años desde que Jason salió de mi vida cuando el teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Lo miré un largo rato antes de contestar. «Olivia», dijo, con una voz demasiado casual para alguien que había destrozado una familia.
Estaba pensando, tal vez podría ver a Sofie. Ponernos al día, tomar un café, ya sabes, como en los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Casi me reí. Pero algo dentro de mí, curiosidad, tal vez, me hizo decir que sí. Está bien, respondí. Mañana por la mañana. En la cafetería de la calle principal. Llegué intencionalmente tarde, vestida con una blusa azul suave y jeans. Nada llamativo, pero pulido. Daniel se había ofrecido a cuidar a Sofie y Ethan, y Margaret me guiñó un ojo antes de salir. Ve y recuérdale lo que perdió, dijo en voz baja. Desde la ventana del café, vi a Jason sentado en una mesa, recostado como si el lugar le perteneciera, el móvil en la mano. Se veía diferente. Más viejo. Quizás más cansado en la mirada. Pero la sonrisa engreída que me dedicó al verme entrar, era la misma. Liv, dijo, levantándose para darme un medio abrazo que no devolví. Guau, te ves genial. No me lo esperaba. Es que ya no me conoces, respondí, sentándome frente a él. Parpadeó, pero enseguida lo disimuló con una risita. Tienes razón. Bueno, ¿cómo va la vida? Vi tu Facebook. Esa vibra de familia feliz. ¿Ese tipo es entrenador de fútbol o algo? Es mi pareja, dije con calma. Y sí, somos una familia. La sonrisa de Jason titubeó un segundo, antes de que se recostara, cruzando los brazos. Bueno, me alegro por ti, supongo. Solo quería ver a Sofie. Ya sabes, formar parte de su vida otra vez. Lo observé en silencio un buen rato. Intentaba parecer sincero, pero lo veía claro. Esa inquietud en sus ojos. La misma expresión que tenía cuando mentía sobre quedarse trabajando tarde. No quería ser padre. Quería sentir que no había fracasado. Jason, dije por fin. Sofie ya tiene un padre. Uno de verdad. Alguien que la arropa cada noche, que va a sus clases de baile, que le construye fortalezas de almohadas. Ese hombre es Daniel. Tú renunciaste a ese lugar el día que saliste por esa puerta. Su mandíbula se tensó. No tienes que ser cruel, Olivia. No es crueldad, respondí en voz baja. Es claridad. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. Y yo dejé de esperarte hace mucho tiempo. Intentó cambiar de tema. Empezó a hablar de su nuevo trabajo, su nuevo piso, incluso su nuevo coche. Pero para mí, era solo ruido. Me di cuenta, en ese momento, de que no sentía nada. Ni rabia, ni nostalgia, ni tristeza. Solo cierre. Cuando por fin se levantó para irse, se encogió de hombros. Te ves feliz, Liv. Supongo que eso es lo que importa. Lo es, dije, poniéndome de pie también. Y ojalá algún día descubras qué significa eso para ti. Salí del café y el sol de Florida me envolvió con su calor. Como una promesa. Daniel me esperaba en el coche, al otro lado de la calle. Ethan y Sofie saludaban efusivamente desde el asiento trasero. Me subí al lado de él. Me sonrió y me tomó la mano. ¿Cómo fue? Preguntó. Miré hacia los niños. Sofie reía mientras Ethan hacía caras para hacerla reír más. Exactamente lo que necesitaba, respondí. Mientras nos alejábamos, pensé en todo lo que había recorrido. De ser esa chica que suplicaba amor a la persona equivocada, a convertirme en una mujer que había construido una vida llena de amor. Jason fue un capítulo. Doloroso. Pero me enseñó más de lo que jamás imaginé. Y ahora, era libre. Esa noche, nos sentamos todos en el patio, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Margaret llegó con un plato de galletas caseras y se acomodó con un suspiro de satisfacción. Daniel me rodeó los hombros con un brazo, mientras Ethan y Sofie corrían por el jardín persiguiendo luciérnagas. Por primera vez en años, mi corazón estaba en paz. No porque la vida fuera perfecta. Nada lo es. Sino porque estaba justo donde debía estar. A veces, la vida toma todo lo que pensabas que querías, lo reduce a cenizas, y te entrega algo mejor. Y si algo he aprendido, es esto. El desamor no te define. Lo que haces después, sí. Y yo elegí el amor. Elegí la familia.